Bueno, quedamos, porque se cortó y terminó el tiempo de grabación, la variación de la temperatura en el tiempo y espacio, que tiene que ver, tenemos la latitud como influencia del goce de radiación, que ya lo vimos en la clase anterior, como de acuerdo a la posición que toma el Sol y la latitud, va a ser diferente la cantidad de radiación que llega a la superficie, el transporte de calor a través del viento, las corrientes marinas. Ya vimos que la corriente de Malvinas tenía efecto sobre la costa marítima argentina, generando amplitud térmica. Recuerden el ejemplo de Balcarce, producción de papa. Distribución de tierras y mares. Y las características del suelo y la cubierta, que ya vimos cuáles son los efectos de acuerdo al calor específico en la distribución del calor, porque indirectamente la temperatura que tome el suelo va a ser también el efecto de la temperatura del aire. Y por supuesto la orografía. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con la diferencia de temperatura entre el día y la noche, que hace que se genere en esas zonas donde hay montaña o valles, gran amplitud térmica. En resumen, vimos la temperatura del suelo, vimos la transmisión del calor, en cual las tres constantes: calor específico, conductividad térmica, difusibilidad calórica, los procesos internos y externos que tienen que ver con la temperatura del suelo. Vimos la temperatura del aire y vimos que desde el suelo se conduce el calor para dar la temperatura del aire, que este calentamiento se produce por convección, por advección y turbulencia, y vimos los procesos adiabáticos que generan la estabilidad y la inestabilidad. También hemos visto, de acuerdo a la hora, cómo varía la temperatura con la altura, y vimos el gradiente de insolación, isotermia, el gradiente de inversión y el gradiente de inversión, insolación y el de isotermia. Vimos también que esto tenía que ver con los gradientes reales, el gradiente seco y el gradiente húmedo, y su relación es lo que provoca o modifica la temperatura y la estabilidad o inestabilidad del tiempo. La importancia que tiene que ver el crecimiento del suelo es el crecimiento vegetal, la microbiología del suelo, la aparición de plagas y enfermedades y la modificación de prácticas culturales. Bien, en la parte práctica, después los chicos les van a subir la práctica, pero vamos a ver la temperatura del suelo, la importancia biológica según cultivos, la marcha diaria anual de la temperatura, que tiene que ver con las características climáticas del suelo, que son las leyes de Angot. Y con respecto a la temperatura del aire, vamos a ver la importancia biológica según los cultivos, la característica de la temperatura para la localidad que les hayan asignado, y vamos a ver y desarrollar la temperatura media, máxima, mínima, anual, mensual, la amplitud térmica y los bioperiodos térmicos. Bueno, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima clase.